para no perder la secuencia que he tenido con México desde hace más de 15 años, donde la doctora Velázquez, me acuerdo, que trabaja en obesidad y composición corporal, me invitaba a sus congresos todos los años. En fin, lo que yo voy a hacer acá hoy día no es fácil porque todo lo que ustedes quieran saber está en Google. Por lo tanto, lo que uno realmente puede transmitir de manera tranquila y honesta, digamos, en términos de intelectuales, es lo que uno, no solo lo que lee, sino que lo que estudia, sino que también lo que hace. Y esa es la gran diferencia que tenemos con esta conferencia de hoy día, en que prácticamente entregaré los conceptos desde el punto de vista de lo que yo hago habitualmente y desde lo que he hecho hace 50 años de edad, hace 50 años. Así es que creo que se centren bien. Vamos a ver el rol del ejercicio en los factores de riesgo cardiovascular desde el punto de vista de lo que yo lo he enfocado, ¿ya? Y lo que he enfocado es bajo el concepto de eficiencia, es decir, que el paciente se adhiera y en segundo lugar que el paciente note cambios de una buena magnitud y en un corto tiempo. Y ese es el secreto del método 1x2x3 que ya hace 21 años que he experimentado con él y sigo experimentando y ha tenido muy buena repercusión y los feedback de todo el mundo han sido muy interesantes y muy satisfactorios y estimulantes. Este programa, antes de tirarlo formalmente a las redes y al conocimiento en los congresos, ha sido presentado en los laboratorios de fisiología y de biología celular en Escocia, en Cape Town, en Sudáfrica, en Tokio, en Tampere, en Finlandia, en Tartu, en Estonia. Es decir, he expuesto este método en los laboratorios donde he estado trabajando por muchos años y ha tenido una muy buena acogida. Por lo tanto, con mucha confianza les transmito esto a ustedes y que creo que no corren ni un riesgo en tratar de aplicarlo. No me puedo quedar sin recordar que el 14 y 15 de marzo fue la última reunión masiva que hubo en México, en la Universidad Autónoma, donde fueron 180 kinesiólogos, médicos, nutricionistas y educadores físicos a este curso que organizó el INESD y donde tratamos este problema durante 2 días de curso. Y cuando terminó el curso nos echaron rápidamente y nos cerraron el auditorium y ya estábamos en pandemia. Así es que es interesante poder tener este recuerdo como un registro importante. Tengo la costumbre de cada 10, 15 minutos preguntar por un feedback a algún alumno voluntariamente, que haga una pregunta, que haga una observación, que haga un aporte, que haga una crítica, con el objeto de ir interrumpiendo y de todas maneras al final vamos a tener algún set de preguntas, ¿no? Indudablemente que hoy día en las redes hay un montón de gente dando cursos y la verdad es que uno no sabe, como no hay respaldo institucional hoy día, que uno diga, es la universidad tanto, es el instituto tanto, porque nuestro continente, a mi manera de ver, ha perdido esa calidad, excelencia académica a las universidades debido al negocio que está entre medio. Entonces, es importante no saber dónde dan el curso o dónde voy a estudiar, sino que con quién. Y es por eso que me permito dar una pequeña reseña. Yo llevo más de 20 años trabajando profundamente en la investigación, pero llevo 50 años formándome. Yo soy educador físico, kinesiólogo en la Escuela de Kinesiología y de Educación Física, que eran juntas en mi época,
se estudiaba junto las dos carreras, y después entré a la Facultad de Ciencias Biológicas y al Laboratorio de Fisiología y Endocrinología, la Católica, en la Universidad de Chile, y después pasé por 11 países haciendo posgrados, pasantías, docencia e investigación. Aquí ustedes ven los principales centros en los cuales, esto es Clermont-Ferrand en Francia, donde estuve trabajando bastante tiempo, y muchos de los resultados que ustedes van a ver están hechos en ese laboratorio. Acá arriba tienen mi pasantía que tuve en Tampere, en Finlandia, ya, en el cual pueden ustedes ver que no fue fácil, me iba trotando 20 minutos a 18 grados bajo cero al laboratorio, pero en un instituto de medicina preventiva que da los programas de ejercicio de 16 países de la Comunidad Europea. En estos otros países, en Suiza y Alemania, he tenido pasantías en distintos laboratorios, y básicamente también en España he estado de 3 años trabajando y viendo este fenómeno del ejercicio físico y sus efectos sobre la salud. Así es que he tenido una trayectoria en la cual me he dedicado profundamente a este tema, ¿no? Uno de mis principales tutores durante 6 años fue Claude Bouchard en la Universidad de Laval en Canadá. Claude Bouchard es un profesor de educación física con un doctorado en genética, y fue durante 10 años presidente de las Sociedades Mundiales de Obesidad. Y junto con Jean-Pierre Depré, Angelo Tremblay, Gennaro Massimo No, conformé grupos de trabajo en los cuales realmente sufrí una experiencia tremendamente importante en mi vida profesional. Uno de los principales trabajos que efectué en ese laboratorio en Canadá fue el haber reclutado durante 6 meses 18 pares de mellizos monocigotos, en los cuales estuvieron encerrados 6 meses, 24 horas, 7 días a la semana, pagados $20,000 a $2,000 mensuales, en un hotel en una montaña, en lo que no podían salir y no podían hacer absolutamente nada. Simplemente ellos hacían lo que nosotros los sometíamos, y cada 15 días biopsias de tejido adiposo y de tejido muscular. Y muy interesante porque esto te entrega un rigor científico que muchos protocolos de investigación no lo tienen. Y uno lee en nutrición que se les entregó una dieta y nadie sabe si realmente la cumplieron o no la cumplieron. Estos fueron vigilados 24 horas, como le digo, 7 días a la semana. Y de aquí podemos observar, por ejemplo, una respuesta a una sobrealimentación, en los cuales los pares de mellizos, ¿no es cierto?, había una correlación más o menos importante, un 0,55, en que comían exactamente lo mismo los 2 hermanos, y por ejemplo aquí ven este par de hermanos, ¿no es cierto?, en el hermano A que subió 7 kilos y el otro hermano subió 8 kilos. Pero también habían diferencias interindividuales, en que un hermano subió 11 kilos y el otro 6 kilos. Por lo tanto, la dependencia genética del engordar y de acumular y pasar a obeso es relativa con un R de 0,55. Si nosotros observamos entonces, una vez que los alimentamos a 6.000 calorías por día, y subieron entre 14 y 6 kilos estos sujetos experimentales, cuando los pusimos a dietas con muy bajas calorías, prácticamente la dependencia genética de bajar de peso es mucho más importante. Prácticamente el hermano 1 con el hermano 2 bajaban exactamente la misma cantidad de peso. Por lo tanto, es interesante poder tener en cuenta estos factores, porque las variables fisiológicas de las cuales depende la salud o los cuadros fisiopatológicos tienen diferencias interindividuales muy importantes, y eso depende de la dependencia genética o de la dependencia de los hábitos de vida que tiene cada variable fisiológica. Y aquí ustedes ponen una respuesta con el ejercicio físico, en que también es un poco mejor la respuesta también a la baja de peso con ejercicio físico, como responden estos hermanos monocigotos.
Hace un mes atrás salió recientemente una publicación de Claude Bouchard muy interesante, en lo cual han seguido 600 familias durante 30 años, y se puede ir observando la herencia, ¿no es cierto?, de ciertas variables como tejido subcutáneo, visceral o depósitos ectópicos, siendo indudablemente la grasa visceral una de las que más dentro de las familias se transmite de una manera de dependencia genética en cierta forma, pero también por los hábitos de vida que ese grupo familiar tiene. Esto es muy interesante porque hay que empezar a reflexionar con respecto a este tema y no tratar de luchar contra variables que tienen dependencia genética o que tienen dependencia de hábitos, y ver la eficiencia de nuestra intervención sobre las variables que dependen más del medio ambiente que propiamente tal de los genes, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado, yo ya he presentado este esquema, lo presenté en el INTA, en Instituto de Nutrición en Chile, el año 2006, que salió en el Science ese mismo año, en que todas estas variables en las cuales nosotros nos damos vuelta, insulinoresistencia, hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, que terminan básicamente en un síndrome metabólico, están reunidos y están asociados directamente con sarcopenia. A mi manera de ver, sarcopenia es una enfermedad que al tratarla soluciona más problemas que al tratar la obesidad por sí sola. Sarcopenia, en un concepto moderno que ya lo vamos a discutir, es un cuadro fisiopatológico de nuestra sociedad tremendamente grave, porque se une a obesidad, a sedentarismo y a envejecimiento, que son tres variables que están tremendamente importantes y presentes en nuestra sociedad. Entonces, esa sarcopenia también tiene una relación directa o indirecta con la disfunción mitocondrial. Por lo tanto, es interesante poder entender de que nosotros si queremos mejorar hipertensión, diabetes, dislipidemia, tenemos que tener un diagnóstico de su función mitocondrial porque prácticamente están todas relacionadas, como dije, directa o indirectamente con la mitocondria. Y es por eso entonces que nosotros entendemos y creemos de que nuestros pacientes, 8 años antes de los cuales se le detecte un cuadro clínico como los que están en azul, ya presentan disfunción mitocondrial. O sea, nosotros podríamos prácticamente prevenir y tener un pronóstico mucho más certero midiendo la función mitocondrial. Uno dice, bueno, pero ¿qué tengo que tener? ¿Resonancia magnética nuclear? No, falta un test de capacidad física, y la capacidad física se correlaciona con la función mitocondrial. Y por eso voy a hacer una crítica muy importante a la cardiología en la mitad de esta conferencia, en que a mí me parece que los cardiólogos están cometiendo un error tremendamente importante a la luz de estos estudios. Por lo tanto, esos pacientes yo los llamaría mitocondríacos o mitocondriópatas, como lo llama el Science de marzo del año 2006, y creo que tendríamos que poner atención y reflexionar al respecto. Al mismo tiempo, nosotros hemos centrado los estudios donde el ejercicio físico es lo más eficiente que pueda existir, que es combatir uno de los gatilladores de los factores de riesgo, que es la hiperinsulinemia. ¿Ya? La hiperinsulinemia, que después arrastra a la insulinoresistencia, perdón, por favor, que después arrastra a la insulinoresistencia, es un elemento que responde en 24 horas al ejercicio físico. O sea, nosotros podemos disminuir los niveles de insulina, podemos aumentar la insulinosensibilidad con una sola sesión de ejercicio, y puede permanecer ese efecto del ejercicio en los niveles de insulina hasta 48 horas, como lo muestra la literatura. Y si ustedes observan la literatura del año junio del 21, el rol de los lípidos en el músculo esquelético, en la patogénesis de la insulina, resistencia a la obesidad y la diabetes,
podemos observar entonces de que esta triada de sarcopenia, de insulinoresistencia y diabetes, es un elemento tremendamente importante y que está ligado al músculo esquelético. Ya vamos a saber por qué. No es casualidad de que nosotros veamos que la gente que hace deporte o que tiene buena condición física tiene menos riesgo cardiovascular, tiene menos índice de morbimortalidad. Y hoy día ya se sabe bastante bien al encontrar que el músculo esquelético es un órgano endocrino tremendamente importante y que solamente la estimulación local del tejido muscular provoca efectos sistémicos que no se habían imaginado hasta hace 10 años atrás. La asociación entre triglicéridos, glucosa y baja masa muscular también en el año 21, ¿no es cierto?, está siendo tratada y está siendo estudiada como una triada muy importante en la cual tenemos que pensar en estas enfermedades crónicas modernas, pero es absurdo pensarlas sin incluir al tejido muscular. Para tener una síntesis de todo este fenómeno, este cuadro que me ha acompañado muchas veces, el hecho de aumentar la actividad física aumenta la capacidad de consumo de oxígeno, que es el parámetro con el cual nosotros podemos medir la función mitocondrial. Aumenta la capacidad oxidativa del tipo de fibra 1, la actividad enzimática también aumenta, y lo interesante es que este solamente pequeño cambio en este tipo de variables, como es el consumo de oxígeno y la actividad enzimática, podemos aumentar y estimular los estímulos a proteínas de transcripción, que es PGC1-alfa. Y PGC1-alfa, lo interesante que es que puede provocar entonces la estimulación de factores respiratorios y de los PPAR que nos permiten a nosotros tener un aumento y una estimulación en la biogénesis mitocondrial. Al mismo tiempo, cuando nosotros aumentamos este PGC1-alfa, aumenta otro factor interesante que todavía no se explica mucho por qué aumentar mitocondrias, también aumentan los transportadores y la translocación de los GLUT4 para ir a captar el glucosa a la periferia y así aumentar la señal de insulina. Entonces, con este pequeño cuadro, ¿ya?, que está también al mismo tiempo por el exceso de obesidad, también provoca un aumento, una disminución en los ácidos grasos libres, pero básicamente porque al aumentar la cantidad de mitocondrias y la función mitocondrial, aumenta la fosforilación oxidativa, la oxidación de lípidos y disminuyen los triglicéridos intramiocelulares. Si tenemos al músculo como un foco tremendamente importante y gravitante sobre la salud de órganos que están a distancia, vamos a encontrar de que esta disminución de triglicéridos intramiocelulares es muy importante. No se olviden ustedes que el 80% de los carbohidratos que nosotros consumimos se alojan en el músculo, y un músculo que está con mala calidad y está lipointoxicado, ¿no es cierto?, por triglicéridos intramiocelulares, las cascadas de señales de insulina y de múltiples hormonas no llegan y no cumplen su fin. Y sobre todo estos triglicéridos intramiocelulares almacenados que no se gastan por la vía sedentaria y por la mala función mitocondrial, provoca un aumento de digliceroles y ceramidas. Estos digliceroles y ceramidas son responsables de la interrupción de la cascada de señales de insulina. Yo sigo la escuela de Richter, de Goodpaster, de Goodyear, en los cuales no fijan el problema a nivel del receptor de insulina, sino que a nivel de la cascada de señales de insulina, cuyos digliceroles y ceramidas se localizan entre fosfatilinositol trasquinasa y AKT, provocando una interrupción en la cascada de señales de insulina hacia los GLUT4. Y de esa forma, aumentando la capacidad, ¿no es cierto?, mitocondrial y disminuyendo los triglicéridos intramiocelulares, nosotros tenemos un aumento de la sensibilidad de la insulina. Porque es muy distinto tener un paciente que tenga una glicemia normal de 100 con 20 unidades de insulina a un paciente que tenga una glicemia de 100, pero con 3 o 4 unidades de insulina, como ocurre en los atletas, por ejemplo. Entonces, este es nuestro foco de atención y nuestro foco de rehabilitación
de prevención y de terapia de estas enfermedades ocasionadas por la insulinoresistencia, básicamente, y todos los factores de riesgo que vienen a posteriori. No estamos errados. Actualmente yo vengo llegando de Alemania, llegué hace 4 o 5 días, todavía estoy cumpliendo la cuarentena acá en Chile, y la literatura y los centros médicos están abocados básicamente al fenómeno de la mitocondria en todas sus expresiones. Ustedes van a ver que hay una serie de factores que para mí son muy sorprendentes. Y si ustedes pueden observar la literatura, nosotros tenemos una condición en cómo la insulina responde con una función mitocondrial normal versus una condición de insulinoresistencia con una mala función mitocondrial. Prácticamente todas las variables, desde ATP hasta la expresión de genes, las señales de insulina, son todas opuestas a cuando hay una función mitocondrial normal. La señal de insulina aumenta, los derivados de ácidos grasos disminuyen, todo lo contrario cuando hay una mala función mitocondrial. Por lo tanto, si nosotros revisamos la literatura recientemente aparecida, vamos a ver esquemas muy interesantes en que esta triada, como le llamo, obesidad, sarcopenia, o sea, músculo esquelético, y diabetes, en la patogénesis y en el diagnóstico y los tratamientos. Esta pérdida de actividad física que nos ha llevado una civilización errada en términos de que cree que nos está provocando un bien, ha provocado ciertas condiciones que a nosotros no nos permite que nuestro genoma se haya adaptado a las condiciones de civilización que hemos programado. Y eso entonces provoca obesidad, provoca una falta de motivación, además, no solamente una actitud sedentaria, sino que además de poca motivación, lo que hace una pérdida de músculo y lo que hace una insulinoresistencia en este fenómeno. Por lo tanto, a mí me parece tremendamente extraordinario tener este esquema y que cuando hablemos de alguna enfermedad de este tipo, pongamos estos fenómenos y estos 3 elementos en juego y coordinados. Este trabajo de Claude Bouchard, ¿no es cierto?, que fue presentado recientemente en la Sociedad de Obesidad, nos presenta una serie de elementos en los cuales tenemos que fijar nuestro foco de trabajo y de estudio. La obesidad es un problema de forma, de kilos, de índice de masa corporal, de funcionalidad, de fitness, de estético, etcétera, sino que básicamente lo que nosotros estamos preocupados en nuestro esquema de trabajo es en la salud metabólica del sujeto que tiene sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, sarcopenia no puede seguir siendo tratada como la tratan los geriatras de hace más de 50 años de edad, más de 50 años, perdón, de casi medio siglo, en que es la velocidad en que recorre 4 metros o la fuerza de aprehensión de la mano. No estoy en contra de eso, sino que creo que es una forma de diagnóstico tremendamente pobre hoy día. Sarcopenia, como van a ver más adelante, es mucho más que la fuerza de aprehensión o simplemente la velocidad de caminar 4 metros. El sobrepeso no es solamente un problema de IMC, es un problema de composición corporal, de calidad y función del tejido muscular, es un problema de esta composición corporal en la cual nosotros tenemos que tener y asegurarnos de que el sujeto tenga una masa muscular importante o cercana a la normal, que es entre un 30 y un 40% de su peso total, y al mismo tiempo entonces ver que este sobrepeso acumula grasa, pero no la grasa subcutánea, sino que la grasa ectópica. La grasa subcutánea no tiene ningún riesgo si nosotros tenemos libre nuestros órganos de grasa o triglicéridos, o ya sea por una esteatosis muscular o una esteatosis hepática. El envejecimiento tampoco es el fenómeno de arrugas o de caminar lento. El envejecimiento es efectivamente un fenómeno de disfunción mitocondrial, y lo interesante que también es un fenómeno de incapacidad de translocación de los GLUT4 hacia la membrana, provocando alteraciones metabólicas. Por lo tanto, el envejecimiento hoy día, desde nuestro punto de vista y desde nuestro foco de trabajo, lo enfocamos al fenómeno de mitocondrias y de GLUT4.
Y lo más interesante es que hasta los 83 años de edad podemos observar que un músculo envejecido puede no hipertrofiarse, pero sí restablecer la función mitocondrial y sí también restablecer la cantidad del GLUT4 que van hacia la membrana a recoger ese azúcar que nos provoca esa diabetes que caracteriza, entre comillas, al viejo sedentario. Porque un viejo de 60 años de edad tiene el doble de insulinosensibilidad que un sujeto de 30 años no entrenado. Si el viejo entrena, es un 100% más sensible que un sujeto joven no entrenado. Y desde ese punto de vista, nosotros podemos observar y ver entonces el riesgo cardiovascular. Y esto lo presenté en España hace unos meses atrás, en lo cual ha provocado mucho revuelco y me ha significado tener reuniones con muchos grupos de médicos en distintos países, en el cual sarcopenia es definida como resultado de complejos mecanismos fisiopatológicos, en los cuales incluye envejecimiento, sedentarismo, compromiso neuromuscular, insulinoresistencia, factores endocrinos, estrés oxidativo, inflamación, lipotoxicidad y disfunción mitocondrial. La alegría que esto me ocasionó a mí para poder entender aquí está la referencia, si ustedes la necesitan, para poder entender la sarcopenia como un problema más grave que la obesidad, a mí me ha sido tremendamente importante y estimulante. Por lo tanto, creo que estos cuadros tenemos que ver, empezar a estudiar sarcopenia relacionada con una serie de factores ya recién mencionados, pero nosotros nos hemos dedicado básicamente a insulinoresistencia, lipotoxicidad y disfunción mitocondrial. Bien, Petersen y Hebrix en Australia y en Dinamarca, en el año 2006, presentaron por primera vez las mioquinas. Entre esas mioquinas, hoy día la más popular es la interleuquina 6, que sale del músculo, no la que sale del tejido adiposo. La del tejido adiposo sale acompañada de interleuquinas proinflamatorias, mientras que la interleuquina que sale del tejido muscular sale en mucha mayor cantidad y acompañada de interleuquinas de distinto orden y que son desinflamatorias, ¿no? Y aquí tienen ustedes un ejemplo de interleuquinas cuando un sujeto hace ejercicio. Si nosotros bloqueamos los receptores de interleuquina, este sujeto al hacer ejercicio no pierde grasa visceral. Sin embargo, al tener un sujeto normal sin bloqueadores de interleuquina 6, se les hace al sujeto el mismo ejercicio físico y sin embargo reduce grasa visceral. Por lo tanto, es muy interesante entender de que el ejercicio físico provoca la estimulación de una interleuquina que tiene una gran afinidad con receptores de lipogénesis del tejido visceral. Y hoy día, como ustedes van viendo, 21 de septiembre del 23, el famoso mundo de ya se les llaman, yo les llamo las ejercioquinas, y se llaman exerquinas, es decir, los múltiples mioquinas e interleuquinas que salen del tejido muscular dependiendo del diferente tipo de contracciones, tanto de duración como intensidad. Y nosotros podemos entonces observar de que el hecho de hacer ejercicio físico, nosotros tocamos y obtenemos y estimulamos mioquinas, que a su vez estimulan osteoquinas, hepatoquinas y adipoquinas, y estas van indudablemente transportadas por el torrente sanguíneo y sufren y provocan estimulación en distintos fenómenos y al mismo tiempo son protectores, cardioprotectores, estimuladores de neurogénesis, estimuladores de la densidad mineral ósea. Eso ya están comprobados en vitro, en animales, y falta más bien un poco más de investigación en los humanos. Entonces estamos viendo que el tejido muscular, en los endosomas que se provoca y se convierten en exosomas, y estos exosomas los impulsa al tejido circulatorio, a la circulación, y van a ejercer, como ustedes pueden observar aquí, efectos en distintos tejidos y órganos. Y estos son los esquemas que están apareciendo hoy día cuando el músculo se estimula de distintas formas.
Y aquí ustedes tienen un cuadro bastante claro, cómo el tejido muscular ya se han identificado más de 600 mioquinas que van y que tienen receptores en estos órganos, provocando y diciendo y constatando y ratificando que el efecto local de estimulación local provoca un efecto sistémico en todo nuestro cuerpo. Por esa razón, los deportistas son más sanos que los sujetos no deportistas. Esto ha permitido también un estudio de un área de la fisiología tremendamente importante, que es la comunicación interórganos. Es decir, hepatoquinas, mioquinas, adipoquinas, se comunican entre sí, provocando entonces un circuito cuando no están lipointoxicados, ¿no es cierto?, por falta de comunicación intracelular. Podemos encontrar que hay un diálogo cruzado entre estos órganos de manera muy importante. Desde mi punto de vista, a mí una persona se siente mal o está enferma producto de la mala comunicación que hay entre los órganos. Y esto lo gatilla básicamente el tejido muscular. Es así como la literatura entonces está hablando de la conversación secreta, no solamente entre órganos, no solamente entre células, sino que intracelular. Y se están descubriendo cardiomioquinas y se están descubriendo mitocondrioquinas, es decir, que la mitocondria está secretando ciertos factores que permiten la comunicación y el equilibrio y la homeostasis intracelular en nuestro cuerpo. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta los lípidos ectópicos que tienen que ver con la dieta, con la insulina, la acción de la insulina, pero básicamente también tienen que ver con el ejercicio físico, que la literatura, a mi manera de ver, la está ocultando un poco, porque realmente creo yo de que la medicina va a tener que sufrir un cambio tremendamente importante, ya sea en marcadores biológicos, como también en el tratamiento y en el enfoque de este tipo de enfermedades. Aquí ustedes tienen, ¿no es cierto?, dos tipos semejantes de índice de masa corporal, de peso, etcétera, pero solamente la redistribución de la grasa provoca en ellos un mayor grado de riesgo cardiovascular. El que tiene la grasa en el tejido subcutáneo no tiene importancia, mientras que el sujeto que la tiene en el hígado, la tiene intramiocelular dentro del músculo, tiene riesgo cardiovascular. Exactamente pasa con los sujetos obesos o gordos, que el obeso que no tiene grasa ectópica no tiene grasa en los órganos, no tiene riesgo cardiovascular tan importante como el riesgo cardiovascular que tiene el gordo que tiene grasa subcutánea y además ectópica. Y lo lipodistrófico es un modelo exquisito en los cuales el lipodistrófico sedentario acumula grasa en los órganos y no en el tejido subcutáneo como este otro sujeto. Me gustaría hacer un pequeño minuto de alguna interrupción y alguna persona que quiera hacer alguna pregunta para ir adecuándome en mi orientación del resto de la conferencia. Pueden levantar la mano y les abrirán el micrófono. ¿Me escucha, doctor? Mire, doctor, tenemos ya... A ver. Doctor, tenemos algunas preguntas que nos van a ir poniendo en el chat y otras nos las están pasando aquí directamente en el auditorio. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo influye el ejercicio físico aeróbico en el envejecimiento? Ya ve que se recomienda mucho el ejercicio físico aeróbico y relacionado a la disfunción mitocondrial. Específicamente quieren saber si se presenta mayor o menor oxidación celular. Bueno, en este sentido, ahí lo que estamos viendo es que hay que empezar a entender básicamente el nivel de condición física con que el paciente parte, ¿ya? Y eso es sumamente importante. Si nosotros tenemos un sujeto con una condición aeróbica de 15 ml, o más bien dicho para que usted lo entienda, de 5 mETs, ¿ya? 3 por 5, 15. Indudablemente que el ejercicio aeróbico debiera ser la prescripción indicada, pero indudablemente que ese sujeto también tiene un fenómeno de sarcopenia. Y es por eso que buscando la eficiencia del método,
lo más adecuado es estimular el tejido muscular con sobrecarga, porque esa sobrecarga provoca en un inicio mayor actividad mitocondrial y mayor elementos que produce el ejercicio aeróbico, pero que el ejercicio aeróbico lo produce en mayor tiempo, en más tiempo, y además el ejercicio es más prolongado y es de una mediana intensidad. Lo interesante de la mediana intensidad es que no hay estrés cardiovascular, pero el método 1x2x3 que nosotros estamos diseñando es un método que es de alta intensidad local sin estrés cardiovascular. Por lo tanto, mi respuesta es de que hoy día el ejercicio intermitente de sobrecarga en un grupo determinado del tejido muscular, en un paciente de mala condición física con riesgo vascular, es el trabajo no aeróbico, sino que en un inicio anaeróbico. O, más bien dicho, como se llama hoy día actualmente, es un ejercicio que estimula la producción de ATP extramitocondrial y no intramitocondrial. Es por eso que nosotros pensamos que hay un problema de actividad física inadecuada en las personas que hacen ejercicio físico, debido a que no hay recambio de los depósitos energéticos de azúcar y grasa. La insulinoresistencia del tejido muscular es la que se provoca con este tipo de ejercicio que no es de un umbral adecuado, y cayendo en una hiperinsulinemia, produciendo una hipertrigliceridemia y una lipogénesis de novo y una insulinoresistencia hepática con depósitos de grasa ectópica y una estatosis hepática. Cuando el músculo está en mala condición, prácticamente ese músculo no almacena el azúcar necesaria, no metaboliza el azúcar y el músculo no puede aceptar más azúcar. Y el hígado entonces se satura y tampoco puede recibir y producir y aguardar más azúcar. Y a través de este fenómeno de lipogénesis de novo, este hígado, la única alternativa que tiene es simplemente transformar ese azúcar en triglicéridos y provocándose entonces la estatosis hepática y la hipertrigliceridemia posterior, porque también ese hígado empieza a enviar triglicéridos al torrente sanguíneo. Y eso se produce entonces al mismo tiempo acompañado por hipoglicemia, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y finalmente el riesgo cardiovascular. En Finlandia nosotros trabajamos básicamente para tratar de simplificar el método, concentrados en obesidad, insulinosensibilidad y la ingesta de hidratos de carbono. El año 2012 ya se presentó qué es lo que ha hecho desde Hipócrates, ¿no es cierto?, para prevenir la diabetes 2, y la verdad es que no se ha hecho absolutamente nada. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Bueno, simplemente aumentando las dosis de metformina y disminuyendo la edad en que se ingesta, en que el sujeto puede ingerir metformina. Pero la verdad es que nosotros provocando un ejercicio físico y rompiendo la relación AMP-ATP y desocupando los depósitos de glicógeno intramiocelulares, nosotros estimulamos las MAP quinasas y AMPK, que son proteínas reguladoras del metabolismo energético y que al mismo tiempo estimulan esta proteína de transcripción que nos va a provocar entonces un aumento importante de mitocondria. Y es así entonces como yo he estado trabajando básicamente en una materia que la he denominado rehabilitación metabólica. Ha sido muy controversial, ha sido muy discutido por la medicina clásica, en la cual yo he propuesto, y ya hoy día la literatura respalda enormemente, pero yo llevo 22 años proponiendo esto, en que muchas enfermedades crónicas modernas o riesgos cardiovascular no solamente son predecibles, no son solamente no son posibles de prevenir, sino que además el ejercicio tiene un efecto terapéutico, es decir, revertir este fenómeno de las enfermedades crónicas. Y todo esto basado en un término de glicolipotoxicidad intramiocelular agravado por una sarcopenia. El secreto fundamentalmente está, ¿no es cierto?, en lo cual nosotros estamos estar joven, estar en condición física, depende un movimiento y una actividad mitocondrial.
La mitocondria produce ATP, ATP se degrada a ADP, y el ADP nuevamente por fosfocreatina se transforma en ATP. Pero lo importante de hacer un ejercicio físico es evitar que el ADP se transforme en ATP, sino que baje y se produce por la intensidad del ejercicio AMP. ¿Y por qué AMP? Porque AMP estimula una de las proteínas más importantes que se han descubierto en los últimos 20 años, que es AMP quinasa. AMP quinasa es una reguladora del metabolismo energético que al hacer un ejercicio en que disminuye las grasas y los azúcares intramiocelulares va a provocar la liberación de interleuquina 6 y de óxido nítrico, que provoca un fenómeno tremendamente importante que es la angiogénesis, es decir, la revascularización de esos tejidos. Y al mismo tiempo tiene un efecto crónico sobre la PGC1 alfa, y todo esto mediado por calmodulina, que al mismo tiempo provocan el aumento de los GLUT4 y al mismo tiempo producen la biogénesis mitocondrial. Este es mi esquema que yo presenté el año 2003 y que hoy día afortunadamente está dando mucha vuelta. Por lo tanto, estimados, nosotros tenemos que el ejercicio físico en una persona sedentaria con riesgo vascular, con sarcopenia y muy mala condición y capacidad física, nosotros podemos tener efectos como aumento del volumen sistólico, el volumen minuto, la capilaridad, la remodelación del tejido adiposo, eliminando así la producción de interleuquinas proinflamatoria, tenemos la remodelación del tejido muscular, y básicamente lo que tenemos es el aumento de la función y de la cantidad de mitocondrias en este sentido. Nosotros partimos al revés con este esquema clásico, solamente que todavía se siguen publicando, porque esto salió publicado este año. Nosotros partimos al revés. Nosotros lo que exigimos es la producción de ATP a nivel mitocondrial, lo que va a exigir que la fibra muscular se active de una forma más importante, y de esa forma libera mioquinas, y estas mioquinas también juegan rol en la remodelación del tejido adiposo, y esta producción de mioquinas también provoca estímulo de angiogénesis, y posteriormente entonces el corazón se adapta para poder satisfacer las necesidades que nosotros le imponemos a esta mitocondria. Por lo tanto, nuestro esquema es que hay un deterioro de la calidad y cantidad del tejido muscular, por lo tanto hay una pérdida de la capacidad funcional del músculo, no solo de la fuerza, sino que de la capacidad de trabajo. Al aumentar la capacidad de trabajo, aumenta la necesidad de producción de ATP, y al aumentar la producción de ATP, aumenta la metabolización de grasas y azúcares, que es lo que nos tiene intoxicados. Al mismo tiempo, nosotros tenemos para eso una prescripción adecuada del ejercicio cuando encontramos un paciente con estas características, y esto provoca disminución de factores de riesgo. Básicamente, aquí estimula la síntesis de proteínas estructurales y funcionales, disminuye los triglicéridos intramiocelulares, disminuye el metabolismo basal durante el ejercicio y lo aumenta durante el reposo, y disminuye la insulinoresistencia. Así de simple este cuadro. Mi experiencia en Cape Town, en Sudáfrica, con el doctor Tim Noack, en los modelos de trabajando una pierna con un modelo de ejercicio y en un mismo sujeto, y la otra pierna de otra forma. Esto es aeróbica, como acaba de mencionar la pregunta que ustedes acaban de hacer, y esto es con sobrecarga. Y podemos encontrar que AMPK, esa proteína mencionada recientemente reguladora del metabolismo energético, en el ejercicio aeróbico de corta duración, prácticamente por inmunofluorescencia, no aparece. Sin embargo, en la pierna que trabajó con sobrecarga, con la misma cantidad de gasto, y con un esfuerzo mucho más corto, podemos observar que AMPK por inmunofluorescencia está tremenda y significativamente estimulada. Por lo tanto, nuestro esquema es que nosotros estamos recibiendo pacientes con esta célula muscular. Estos son recopilación de datos desde el año 85 en Canadá, y hemos seguido en la literatura recopilando los descubrimientos que se han hecho, y observamos que a las 2 o 3 sesiones de ejercicio podemos nosotros aumentar
los depósitos de glicógeno. A las 4 sesiones ya se ve una reestructuración de las mitocondrias y al mismo tiempo podemos observar que esa grasa empieza a disminuir de tamaño, y el fenómeno más importante es que al cabo de 6 sesiones esa grasa ya sale del citoplasma y se pone en condiciones en contacto con la membrana mitocondrial. Por lo tanto, el cociente respiratorio y la flexibilidad metabólica cambia en forma muy importante, teniendo en esto la prioridad del consumo de triglicéridos antes de los azúcares cuando el músculo está un poco más entrenado. Y este aumento de grasa también, este mismo lleva a un aumento de los GLUT4, de los transportadores de azúcar, y como si eso fuera poco, hay aumento de la capilaridad. Por lo tanto, podemos entender de que dislipidemias, que hiperglicemias o hiperinsulinemias, podemos nosotros contrarrestarlas simplemente con un fenómeno que hay a nivel citoplasmático en el tejido muscular. Y todo esto básicamente regulado por la estimulación de AMPK, que caminar no es la solución más eficiente para poder estimular esta proteína que es responsable de todos estos cambios. Aquí ustedes tienen una gota de grasa presionando a la membrana mitocondrial en un músculo entrenado, con el objeto de que el sujeto pueda echar mano a los triglicéridos intramiocelulares con mayor facilidad. Por lo tanto, como ustedes pueden observar, desde el junio del año 21, el rol del músculo, de los lípidos del músculo esquelético en la patogénesis de la insulinoresistencia, de la obesidad y la diabetes tipo 2. El sujeto obeso, pocas mitocondrias, grandes gotas de grasa, ceramidas y diagliceroles, y tienen entonces insulinoresistencia. Sin embargo, al someterlo al entrenamiento, podemos multiplicar su número de mitocondrias, disminuir el tamaño de los lípidos y ser metabolizadas y provocar entonces y disminuir la insulinoresistencia. Estos cuadros están hechos, como les digo, por Goodpaster, en los cuales claramente que se disminuye el tamaño de las grasas y en relación a la cantidad de mitocondrias. Y estos cuadros están muy claros. Sin ejercicio, y al hacer ejercicio disminuye estas grasas que interrumpen la cascada de señales y aumenta la mitocondria que metaboliza las grasas almacenadas. Por eso a nuestros pacientes les decimos de que el médico los está mandando a hacer ejercicio porque están insulinoresistentes y tiene hiperglicemia. Pero yo tengo insulina. Sí, señor paciente, usted tiene insulina. Y esa insulina lo que tiene que hacer es una cascada de señales que tiene que llegar a unos transportadores de azúcar, los cuales van a la membrana, y de esa forma usted de esa forma usted manda ese azúcar que está en la sangre, la mete dentro del tejido muscular gracias a la translocación de estos camioncitos que le transportan el azúcar y gracias a que usted aumenta los depósitos de azúcar y almacena el azúcar. Pero ¿por qué no pasa si usted tiene insulina? Porque hay triglicéridos intramiocelulares que interrumpen la cascada de señales de insulina. Y lo que nosotros vamos a hacer es simplemente limpiarle la cascada de señales de insulina. Y esto pasa exactamente en todos los factores. O sea, ustedes aquí tienen, por ejemplo, un miocardio, en el cual pre-ejercicio tiene estos niveles de triglicéridos, y sin embargo, después de una sesión de ejercicio, porque es una grasa que rápidamente escucha el mensaje de interleuquina 6 del músculo para poder ser metabolizada, transportada y metabolizada, y como ustedes ven, bajan los niveles de triglicéridos en el miocardio. Lo mismo pasa en el músculo y lo mismo pasa en el hígado. Eso es sumamente importante. Una sesión de ejercicio puede contribuir en forma importante, por resonancia magnética nuclear, la disminución de los triglicéridos o de las grasas ectópicas. Sin embargo, yo me acabo de ir a hacer un electrocardiograma de esfuerzo, ¿no es cierto?, por curiosidad, y resulta que me entregan su electrocardiograma está bueno. Pero el cardiólogo no se dio cuenta ni cuánto ejercicio hice, cómo fue mi velocidad de adaptación al entrenamiento, cómo fue mi velocidad de recuperación, al test de esfuerzo, qué pasó con mi capacidad física.
y siendo que con ese mismo electrocardiograma de esfuerzo nosotros podemos tener un diagnóstico y un pronóstico muy importante de la actividad mitocondrial. Yo creo de que si tuviera un estudio de abogados importante, yo demandaría a las sociedades de cardiología por negligencia, por no utilizar este test de la capacidad. ¿Qué pasó? ¿Me silenciaron? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, completamente bien. Bueno, como les digo, yo censuro a la cardiología contemporánea, a la evidencia del conocimiento científico actual, a que solamente se recupere el trazado electrocardiográfico del corazón y no de la duración del test. La duración del test no da prácticamente un perfil de la calidad y la actividad mitocondrial que ese sujeto puede tener. Y lo dio claramente en la clínica Mayo, cuando midió los electrocardiogramas de sujetos que tenían una buena condición física versus los que tenían mala condición física. Los que tuvieron COVID y mala condición física, el 80% fue hospitalizado. Los que tenían buena condición física, solamente el 20%, en hombres y en mujeres. Pasa exactamente lo mismo después de la vacuna. Cuando ustedes tienen la segunda dosis de vacuna, 15 días después, los que tienen buena condición física, es decir, los que duran más tiempo en el electrocardiograma de esfuerzo, por favor pongan énfasis en eso, esos sujetos tienen 300% más de anticuerpos, ¿ya?, que los sujetos que tienen mala condición física o duran menos tiempo en el electrocardiograma de esfuerzo. Lo interesante y lo más grave de todo esto es que la diabetes y la pediatría, músculo esquelético, acumulación de lípidos, en obesidad e insulino, se está también viendo en niños de 10, 12 años. Nosotros tenemos 12 años y México también, porque Chile y México están luchando por el primer puesto en obesidad infantil. Podemos observar de que en los niños también ocurre, en los niños también hay grasa ectópica, en los niños también hay una interrupción de las cascadas de señales de insulina, ¿ya? Y esto es muy importante. Entonces, en pediatría también tenemos que ver esta triada de músculo, obesidad y diabetes. El año 91 yo con Claude Bouchard presenté la máxima capacidad de trabajo de los tensores de pierna durante el crecimiento. Eso me ha servido a mí para un montón de otros congresos. Pero no podemos seguir con esto, ¿ya? Yo estoy aprendiendo a manejar mi diabetes tipo 2 con insulina. Tengo gente muy cercana y madres que me traen a sus hijos en los cuales dicen que solamente ellos ingieren la insulina de acuerdo a la cantidad de hidratos de carbono que comen. No podemos seguir, y mucho menos también metiendo metformina a estos niños, existiendo un elemento tan importante como es el ejercicio físico, que está en nuestro genoma. Por otro lado, las clínicas y las sociedades médicas siguen presentando ejercicios físicos para estirar la cadera, para rotar la columna o para estirar los pectorales o el hombro, siendo que son ejercicios que realmente no producen absolutamente ningún efecto sobre las variables que hemos mencionado. Y las señoras a las cuales se les recomienda ejercicio, el médico les dice, haga ejercicio, ¿y cuál doctor? El que a usted más le guste. Y todas las señoras dicen natación. Y vemos a las señoras flotando 3 veces por semana 1 hora, lo que le produce osteopenia y le produce sarcopenia. Y por otro lado, los educadores físicos que siguen hablando y estudiando técnicas deportivas y no estudian absolutamente nada de salud, no estudian fisiología, no estudian bioquímica, tratan de hacer las técnicas de entrenamiento de un deportista en sujetos obesos, provocando entonces el rechazo y la poca adhesión al ejercicio físico por una mala distribución y una mala metodología aplicada a sujetos de este tipo, de esta índole. Entonces, ¿es muy pesado hacer ejercicio? Indudablemente. Yo tengo cercanos de cirugía bariátrica, de obesos mórbidos, etcétera, etcétera, que el primer ejercicio que le hacen 10 minutos de trotadora y después tres series de 10. Pero sin embargo, hemos cambiado por este método 1x2x3, que es 1 minuto de ejercicio, 2 de descanso, repetido 3 veces,
en efectos localizados. Estos son trabajos que he hecho en 8 países experimentales, en los cuales podemos observar que hacer ese tipo de ejercicio es mucho más eficiente que caminar 30 minutos todos los días, como todavía lo recomienda la OMS. Y en Finlandia hemos trabajado con mujeres de 80 a 83 años de edad, en distintas posiciones, midiendo múltiples variables, y hemos encontrado que este ejercicio de intervalos de sobrecarga, ¿ya?, es mucho más eficiente. Es más efectivo en los entrenamientos que los entrenamientos del trote o el salir a caminar. Hemos medido por grupos musculares en el paciente sentado cuáles son las variables fisiológicas y el nivel de estrés cardiovascular que tienen. Hemos hecho ejercicios con personas que están sentadas con un solo brazo para no provocar aumento de presión arterial ni taquicardia. Si el paciente presenta ese cuadro, nosotros lo acostamos incluso y hacemos la ejecución de un ejercicio de alta intensidad en un grupo muscular localizado, que sabemos que por estas mitocondrias tiene una cantidad de efecto sistémico. Esto ha sido ya muy popular, está en muchos países aplicándose. Nuestro modelo que más se ha visto que son sujetos que llegan con glicemia de 140, en 8 sesiones, 2 veces por semana, 20 minutos, las normalizamos prácticamente en todo, sin bajar de peso y sin modificar la composición corporal. También hay reducción de riesgos cardiovasculares en mujeres perimenopáusicas, que fue publicado en la Revista Médica de Chile el 2015, donde también podemos hasta tener juegos y modificaciones en el perfil lipídico. Señores, 23 de septiembre del 21, la maravilla de las exerquinas, un crítico estado y una revisión a lo que hay que entrar a estudiar, cómo este músculo que le hacemos producir lactato y que ese lactato juega roles tremendamente importantes de estimuladores de funciones y también de cardioprotectores y protectores de muchos otros tejidos. Producir lactato hoy día es un muy buen sinónimo de buen ejercicio. Comunicación metabólica durante el ejercicio, el músculo manda mioquinas y manda una serie de órganos, estos órganos se comunican entre sí, y esta es la salud de hoy día. Hepatoquinas, osteoquinas, mioquinas, se están comunicando en la medida en que tenemos limpio de grasa ectópica esos órganos. Por lo tanto, los mecanismos de ejercicio y terapia son mayor utilización de la glucosa, mayor insulinosensibilidad, mayor función de células beta, y oxidación de lípidos, menor cantidad de inflamación, menor resistencia a la insulina, optimización de la composición corporal, y mioquinas que inducen una serie de cambios, estimulando osteoquinas, y estas adipoquinas de un tejido subcutáneo adiposo sano, estimulan adiponectina, que estimulan a MPK, que estimulan a PPAR y PGC1-alfa, y esto también estimula entonces la actividad mitocondrial. Tengo algunas diapositivas más que reducen más o menos lo mismo. Nuestros pacientes son sarcopénicos, son insulinoresistencia, tienen mala capacidad mitocondrial, malos proteínas transportadores, y nosotros al someterlo al ejercicio disminuimos niveles de insulina, estimulamos biogénesis mitocondrial, tenemos estimulación de angiogénesis y el gran efecto antisarcopénico, que para mí es lo más importante. Señores, no busquemos certezas, busquemos reflexión, porque como no tenemos certezas, no tenemos el control, y como queremos control, queremos certidumbre, y como queremos certidumbre, no reflexionamos. Reflexión sobre obesidad, ejercicio y músculo esquelético es lo que yo vi estos meses en Alemania, que se está conversando enormemente. Y yo tengo 2 textos que ustedes se pueden inscribir para poder tener el resumen de todo esto que le hemos mencionado, y al mismo tiempo una guía donde salen todos los ejercicios que se pueden aplicar con los pacientes, con las bases y con los fundamentos. Muchas gracias y discúlpenme, pero son las 10:59. ¿Terminé?
Aló. Todo bien. En un momento. Aló. Hola. Hay algunas preguntas en el chat. Necesito feedback, necesito impresiones. Impresiones más que conocimiento. ¿Qué les ha parecido? Héctor Vieira, ¿estás ahí? Muchas felicitaciones. Las personas, en realidad les ha gustado mucho y hay muchas preguntas, pero el doctor Bernardino Alcaraz tiene una impresión, si nos la pudiera compartir. Sí, Héctor, estoy aquí casi por empezar las endoscopías, pero estoy atento a la conferencia, excelente. Y hacía algunos comentarios porque nuestros antepasados tenían que correr todos los días, ya sea para escapar de los coyotes o para conseguir el alimento, y eso tenía menos